Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El día de hoy, como iglesia, estamos festejando la festividad de San Lucas Evangelista. Y San Lucas Evangelista fue discípulo de San Pablo. Él era un médico, ¿verdad? Y obviamente su conversión llega por medio de las prédicas de San Pablo. Es el autor de los Hechos de los Apóstoles en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Muchos pensarían que Pablo es el autor de los Hechos y no, es San Lucas, ¿verdad? San Lucas Evangelista, que es el que narra precisamente la realidad que está viviendo la iglesia primitiva después de Pentecostés. Tanto las problemáticas como las alegrías y todos los sucesos. Es uno de los evangelistas más precisos, ¿no? Y es representado por la cabeza o más bien no por la cabeza, por el animal. ¿Cuál animal lo representa a San Lucas? ¿Cómo voy a creer que no sepan? A ver, son 4 evangelistas. No, pues si no es adivinanza, ¿verdad? Es el toro, el buey. ¿Por qué creen que sea el buey? Porque San Lucas, precisamente, ¿verdad?, es médico de almas, pero es uno de los que más detalla la mansedumbre, la misericordia de Dios como médico de las almas. Y obviamente es en el templo, ¿no? Es uno de los evangelistas que más detalle nos da sobre la vida de ¿quién? De nuestra Santísima Virgen. Fíjense. Y este médico de almas, este médico que es San Lucas, es muy preciso, muy bonito al hablar, al escribir de Jesús y de nuestra Santísima Virgen. Entonces, San Lucas, ¿qué nos muestra? Que hay una comunidad que sigue trabajando a pesar de que el maestro ya no está. Una comunidad que cree en el resucitado. Una comunidad que no se achicopala ante los problemas. Una comunidad que enfrenta la realidad de su tiempo. Una comunidad que enfrenta la pérdida de sus seres queridos. Es una comunidad que sufre, pero una comunidad que tiene una fe tan grande en el resucitado. Y tanto es así que los primeros cristianos no veían la muerte como el final, sino como un dormir en Cristo. De ahí el camposanto. No es donde están los muertos, es
precisamente donde descansan y duermen en Cristo. Por eso en las catacumbas, ¿verdad? Cuando los cristianos se escondían en los primeros años del cristianismo en las catacumbas, porque todos los perseguían, porque todos, ¿verdad? Si tú eras cristiano era como si fueras prácticamente, les voy a poner un ejemplo, ¿se acuerdan de la pandemia? Y entonces cuando empezó la histeria de la pandemia, o sea, tú sabías que el vecino tenía COVID y huías de él, ¿no? Incluso agarrabas y le decías a medio mundo que esa persona tenía COVID. Pues era lo mismo que pasaba en el cristianismo, en el principio. Si tú eras cristiano, era lo peor que te podía pasar. Y por tanto, estaban obligados todos los ciudadanos del imperio a denunciar a los cristianos. Porque si no, el imperio, es decir, las autoridades se iban en contra del que no lo hiciera. Porque los cristianos eran repudiados precisamente porque eran incomprendidos. Y pensaba el imperio que las calamidades que se suscitaban dentro de sus tierras era por culpa de los cristianos que no adoraban a sus deidades. Pero fíjate hasta dónde llega la fe del cristiano, que no le importa que lo maten, que lo apedreen, que lo lleven a la cárcel, no le importa. Él confía en Cristo y él dice, mi único Dios es el Dios verdadero. No hay más dioses. No me van a obligar a hacer idolatría. No lo voy a hacer. Y preferían morir. O sea, imagínate esta comunidad que también ustedes están pasando por pruebas en su vida. Hoy estamos despidiendo a nuestro hermano, pero él no está muerto. Y en las catacumbas por eso se reunían, ¿verdad? Los restos de los difuntos y celebraban la Santa Misa, y celebraban, ¿verdad? Y oraban, porque ellos entendían muy bien que lo importante era la oración, que lo importante para nuestros seres queridos que ya dormían el sueño de la paz era la oración. Y hoy los cristianos estamos al revésados. Pensamos que lo importante para nuestros seres queridos que han dejado este mundo es llenarlos de flores, traerles mariachis, ponerles sus ofrendas, ¿no? Pensamos que eso es lo máximo y no, es la oración. Lo que importa es la oración.